pues muy buenas tardes. Buenas tardes. Como ya saben, mi nombre es Francisco y pues el día de hoy venimos con la intención de realizarle una pequeña entrevista. Se nos ha notificado que usted es la encargada de la base de datos de aquí del Tecnológico y pues justamente nuestra entrevista trata de entrevistar a un encargado de una base de datos. Entonces, si me lo permite, me gustaría hacerle una serie de preguntas, unas 15 preguntas nomás, y si me puede ayudar con su respuesta, se le agradecería mucho. Bueno, primero que nada, y pues para empezar, ¿qué sistema de gestión de base de datos está familiarizado y cuál prefiere usar y por qué? ¿Sistema de gestor de datos? Sí, ¿qué base de datos utiliza usted? En sí aquí no programamos bases de datos. Lo que hacemos aquí es utilizar la base de datos Sí. que se generan en los diferentes departamentos en los que se maneja el sistema y los tenemos bajo respaldo. Pero en sí no manejamos la base de datos como tal, dado que contratamos un servicio en el que se proporciona ese sistema. Okay. Pero si la manejan los datos, Sí, se puede utilizar un sistema gestor de base de datos en el que se almacene y se administra. Ok, entonces usted sí se encarga de gestionar los datos. De administrar los datos. Sí, pues es un administrador de base de datos. Ok. Entonces, de esos sistemas ya contratados, ¿cuál es el que utilizan? Contratados, pues MySQL. MySQL. Ok, ¿y si considera que es un buen sistema o lo ve deficiente? Generalmente es el sistema que es como de uso general. Sí. No vamos más allá. Entonces, sí, se puede decir que es eficiente. No lo cambiaría. De momento no. Ok, muy bien. Le gusta. Está cómoda, ¿no? Dado a la información que se maneja aquí, no se requiere más, ¿no? Okay. En dado caso, si a lo mejor nuestra planta docente o de alumnos aumentara, a lo mejor tuviéramos que aumentar o migrar a lo mejor a otra. Muy bien. Interesante. ¿Cómo deciden entre utilizar una base de datos relacional o una no relacional, según los requisitos específicos del proyecto? Pues, dado que todas las áreas involucradas en el sistema tienen que tener relación, pues utilizamos o se utiliza una base de datos relacional. Los departamentos deben de tener relación, están enlazados a un sistema en el cual pues todas están a la misma vez trabajando en los diferentes departamentos y en las diferentes estructuras que se realizan o tablas que se crean en la base de datos porque tienen una relación, ¿no? Tanto alumnos, docentes, materias, horarios, incluso los pagos, o sea, todo tiene una relación, así es que utilizamos eso. Okay. Todo tiene que estar colindado. Enlazado, colindado, sí. Muy bien. ¿Cuáles son las estrategias para el monitoreo del rendimiento de una base de datos y qué herramientas se utiliza para su optimización? Pues herramientas, realmente no utilizamos de lleno lo que es el almacenamiento de la base de datos, pero buscamos la eficiencia. De esta manera buscamos la eficiencia de los datos. De esta manera tenemos algunos otros programas pues, que están alineados a la base de datos, de tal manera que pueda tener este rendimiento, ¿no? Pero como gestores o como administradores buscamos que la información esté siempre disponible, que siempre esté al alcance, que no haya atrasos, por así decirlo, o que siempre esté conectado, vaya la redundancia. Lo que sí tenemos que hacer es siempre tener resguardada y segura la información, porque sobre todo en el entorno que tenemos o en el que vivimos, la deficiencia de electricidad es uno de los factores de riesgo para nosotros, Sí. dado que pues no sabemos en qué momento, ni a qué hora, ni en qué circunstancia nos va a pasar. Entonces tenemos que tener un control, una administración, una gestión
recurrente de resguardo de la información, para que no se pierda, ¿no? Entonces tenemos diferentes formas de cómo resguardar la información. Que tienen riesgo continuo de pérdidas de datos. Pudiera, de momento no ha habido, pero pudiera existir, ¿no? Para eso hacemos estos pasos o estas técnicas de resguardo de información. Y también, pues que tenemos equipos nuevos, de momento tenemos equipos nuevos, no breaks, para que cuando se vaya la luz, de repente, pues el servidor no se queda desprotegido. Al contrario, tiene una protección de cierto tiempo o ciertos minutos, de tal manera que nosotros podamos ir a hacer el respaldo, cubrir esa parte, y si se bloquea o se apaga el servidor, pues no pasa nada, se resguardó la información, ¿no? Entonces cuando regresa a la vida el servidor, pues la información se quedó protegida. Está intacta, es como si no hubiera pasado nada. Pues sí pasó, pero... Bueno, no se registró el... Sí, no, igual nada más nos quedamos desconectados y ya, pues, pero la información se queda segura. Entonces no hay tanto riesgo de pérdida de información. Si una consulta de SQL presenta tiempos de ejecución elevados, ¿cómo diagnostica y soluciona el problema? Recurrimos al proveedor. Sí, por ejemplo, si necesitamos extraer la base de datos o si necesitamos hacer alguna consulta o algo y pues no funciona o no es la respuesta que deseamos o en diferentes situaciones, sí recurrimos al proveedor, porque nosotros no programamos como tal el sistema. Entonces es un servicio que se paga o que paga la institución para ese sistema, ¿no? Pero pues tratamos de actuar lo más rápido nosotros, de detectarlo y de ¿cómo se dice? De replicarlo, sí, denunciarlo, de tal manera que pues los programadores entonces sí hagan su chambita. Y ya les llega el reporte y te llaman más. Sí, se puede decir que sí. Generalmente no hacemos reporte en realidad, no es de como que llamadas y demás, pero pues se trata de solventarlo más rápido que se pueda. ¿Me podría decir una experiencia en la que optimizó o escaló una base de datos para soportar un crecimiento inesperado de carga de trabajo? Y si así fue, ¿cuáles fueron los principales desafíos que tuvo? ¿Otra vez? ¿Carga de trabajo? ¿Desafío en la carga de trabajo? Repíteme de nuevo la pregunta, por favor. Una experiencia en la que optimizó o escaló una base de datos para soportar un crecimiento inesperado. O sea, que si no dio, en algún momento la base de datos de aquí no dio abasto y se requirió o migrar a una nueva o de plano hacerlo o contratar a otro proveedor. Mira, aquí no ha sucedido, ¿no? Pero te voy a contar mi experiencia en trabajos anteriores. En un trabajo anterior utilizábamos la base de datos o dábamos de alta en la base de datos sucursales. Y en las sucursales pues tenías que dar de altos empleados y asignaciones de roles de los empleados, los perfiles de los empleados y bla, 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 ¿no? Entonces, cuando dabas de alta la base de datos y sucedía algún permiso oculto o no podías entrar al sistema, pues teníamos que recurrir inmediatamente a cuál fue el problema, ¿no? En ese entonces, pues ya tiene bastantitos años que yo ya no trabajo ahí en esa área, pero en ese entonces lo que hacíamos es que todo lo que se usaba en base de datos se hacía en otro sistema, no se hacía en sistema Windows, se hacía en Linux, a través de una máquina virtual, ¿no? Pues, pero se manejaba en Linux, de tal manera que se tenía todo, pues los accesos resguardados por ahí. No todos tenían accesos tampoco, no todos podían entrar ni dar de altas ni eliminar, pero sí sucedió o sí sucedieron en aquel entonces algunas situaciones en las que se eliminaba una base de datos muy importante. Una pérdida de datos. Y había una pérdida de datos significativa. Entonces ahí lo que hacían es pues entrar el jefe de alto mando y buscar o rastrear la base de datos, a ver si la podía recuperar o de plano pues respaldar lo último que se había respaldado, si es que había un respaldo, y tratar de recuperar, pero sí se mostraron pérdidas, ¿no? Entonces aquí la importancia de la seguridad pues es muy significativa.
exhaustiva cuando estamos hablando de datos significativos, importantes, sobre todo en una base de datos. Y pues sí, si se requiere migrar a otra entidad, a otro sistema, pues se tiene que hacer. En este caso, pues no sucedió que se tenía que migrar porque sí se tenía un buen respaldo y se trabajaba en otro sistema, ¿no? Pero se puede llegar a recurrir. Y sí, por ejemplo, si nosotros en algún momento llegamos a crecer más como alumnos, como escuela, a lo mejor sí nos tenemos que migrar a otra entidad o a otro sistema, porque somos a otra plataforma, sí. Pero ya, no sé, en Culiacán, sí, allá, si nos ponemos a comparar, exacto. Porque ellos son, no sé, más. Sí, nosotros somos ni 1000 estudiantes, pues. Entonces, como 800 y algo. Ellos son como unos, no sé, 5,000, 10,000. Sí, pues ya es casi 5 veces más de o sea, si nosotros llegamos en su momento a tener esa cantidad de alumnos, entonces sí, de alguna manera tenemos que migrar a una estructura pues más amplia. Bueno, ya que nos comentaste el tema de la seguridad, pues ¿qué implementa para garantizar la integridad, privacidad y la seguridad de los datos? Justamente estamos actualizándonos el departamento en seguridad de datos, estamos creando formatos de políticas de seguridad en los sistemas, también estamos creando planes de recuperación en dado caso que haya situaciones en las que se pierde información, planes de recuperación pues o ante desastres, ya sea climatológicos o por otro tipo de desastres, porque no siempre por lluvia o por X se nos va la luz, sino que pasa un viento muy recio y ya se. Entonces hay plan de contingencia para eso. Nos estamos actualizando en eso para poder brindar esa seguridad de los datos. También contamos con software o sistemas que nos brindan este servicio. También actualmente estamos renovando esa licencia de un firewall que nos ayuda a respaldar o tener en control toda la información de los datos, sobre todo en nuestra red local. Y pues tenemos, a través de ese firewall tenemos también el acceso de administrar los permisos y accesos a la información. Entonces, a través de esa licencia, pues tenemos un mejor control en cuanto a la seguridad de la red local. Entonces, sí considero que es una red segura. Ahorita sí, de momento sí, y es uno de los firewalls muy buenos. No creo que haya como un caso de robo de datos. No creo. Espero no nos llegue a suceder, pero no creo. Okay. Estamos seguros, pues, estamos actualizados. Ajá. Okay. Bueno, ya siguiendo con temas de seguridad, ¿cómo gestionan, cómo hacen pues, para que no haya como un movimiento no autorizado? Tenemos nada más personal autorizado a ese firewall, nadie más puede entrar, incluso nada más nosotros los del área podemos entrar a ese firewall, son los únicos que tenemos acceso. Una vez que tenemos acceso, pues sí tenemos, como somos los administradores, pues sí tenemos acceso abierto a restringir a otros el acceso, ¿no? Por ejemplo, está dividido por VLANs o puntos de acceso. Por ejemplo, el centro de cómputo obviamente no tiene una red abierta, tiene una red limitada, y los laboratorios y las aulas incluso. Entonces todo se configura o se administra a partir de ese firewall, donde pues asignas qué grupo pertenece y qué autorización o hasta qué nivel de acceso tiene. Entonces se va asignando. Cada vez que se van dando de altas pues diferentes accesos, se les asigna a qué campo, a qué grupo pertenece, y dependiendo del campo, al grupo que pertenece es la asignación de acceso. Pero para controlar, administrar, solamente y únicamente el departamento tiene acceso para eso. Nadie no se da como el chance de que alguien pueda acceder temporalmente. No, sí, si se lo asignas,
Si se lo asignamos nosotros, sí. Sí, pero no de manera no como oficial, o sea, como No. hazme un favor. No. No se tiene ese tipo de posibilidad. No. Y ya cuando supongamos que hay como una especie de, porque puede haber una pérdida por ejemplo, por corrupción de datos, no tanto por una falla. Cuando hay corrupción de datos o pérdida de información, así como, ¿qué se hace en ese caso? Cuando hay como, no hay manera de decir, como se me corrompió un archivo, ¿se puede recuperar o de plano es borrarlo y volverlo a hacer? Me imagino que sería la opción, pero pues no nos ha sucedido, de momento no nos ha sucedido, no sabría que por corrupción, pues no creo. A menos que sea una persona que haya tenido acceso aquí y que haya robado información y que trate de extorsionarnos, no sé. De modificarla, sí. Falle. Ajá. Pero no se ha dado el caso. Se ha dado el caso. Y es que también te estás metiendo con cosas legales también. Pues. Entonces, el acceso a la información es privada, es de mucha responsabilidad y es de mucho peso. ¿Sí? Mucho peso, porque pues firmas un contrato del cual estás aquí, trabajar para esto, para aquello, con ciertas actividades y cometer ese tipo de cosas. Pues. Está penado. Claro, definitivamente. De hecho, estoy llevando ahorita un diplomado en seguridad de la información y hay muchas regulaciones en las que hay pena, pues, o sea, es penado compartir información. Incluso, no sé si les han dado a ustedes la materia de seguridad, pero hoy en la actualidad, si tú compartes mis datos y yo no te doy permiso o no tienes autorización de mi parte para compartir mi dirección o mi correo, mi teléfono, yo pues físicamente, en fotografías o lo que sea, yo puedo demandar, exacto, o porque estás cometiendo un delito, ¿no? Claro que va escalando, sí, pero es información que no deberías proporcionar porque no es tu derecho. ¿Me explico eso? Mi derecho si yo lo proporciono. ¿Sí? Entonces el acceso a la información es muy importante, tiene mucho peso, es muy delicada, sobre todo pues manejar información de muchas personas, de muchos estudiantes, de muchos empleados, o sea, recae mucha responsabilidad en esta área, la verdad. Y por eso tiene que estar en constante actualización, sobre todo con estos documentos de políticas, qué hacer cuando llegue a pasar un desastre, qué hacer cuando llegue a pasar un robo de información, qué hacer o qué no hacer. Por eso estamos creando estos planes de contingencia, ¿no? De momento no ha sucedido, digo, yo tengo también muy poquito aquí en este puesto, pero tengo entendido que ni anteriormente ha sucedido, pues, o sea, se ha mantenido un sistema impune casi siempre. Que así siga. Sí. Bueno, ya que tocó el tema de la parte de los respaldos, ¿cuál es la estrategia para hacer un respaldo de una base de datos? De momento lo estamos manejando en la nube y lo estamos manejando también localmente, o sea, lo respaldamos físicamente en un disco. Lo estamos haciendo recurrentemente, cada cierto tiempo, y tener protegido el servidor, que es el cerebro de todo el tecnológico. Sí, es el cerebro de todo el tecnológico, que no le pase nada, que no se dañe, que no se corrompa, que no haya accesos inoportunos, que no ha habido, gracias a Dios. Pero pues sí, tratamos de periódicamente hacer respaldos físicos y pues digitarlos en la nube. Y cuando se requiere uno de esos respaldos, ¿qué procedimientos tienen para respaldarlos? Ya cuando necesitan un respaldo, nomás lo descargan, lo bajan. No, si alguien más necesita un respaldo de las bases de datos, se tiene que hacer una solicitud, tiene que estar firmada. O sea, hay todo un proceso para poder entregar datos. ¿Sí me explico? Sí. Realmente quien maneja los datos aquí es servicios escolares y se puede decir que aquí el departamento, ¿no? En cuanto a datos o información.
números y todo eso, pues ya son otras áreas de financieros. Pero escolares es de las personas que utiliza base de datos y como de manera más general o más amplia, escolares. También otros departamentos necesitan bases de datos, pero son más específicas. No tanto acceso a la computadora. Ajá, no es un acceso completo, pero a ese acceso se le brinda a través del sistema que se contrató. Entonces tienen acceso restringido. Gracias al otro sistema. Sí, tienen acceso restringido. Es como pueden ellas ver pues la base de datos de los alumnos. Limitada. Sí, está limitada. Y ¿qué más? ¿Qué? Y de que implementan para la restauración de los datos. Ok. Por ejemplo, si llegara a necesitarse, que si no nos los han solicitado por ejemplo, del año anterior, la base de datos del año anterior, porque ahorita la que estamos pues teniendo en manipulación, pues es la del año presente, ¿no? 2025. Sí. Pero si me dicen, no es que ocupo la de agosto, el 2024, pues hay respaldo, ¿no? Hay respaldo del 2024. No se eliminan, no se borran, y si el disco se llena, pues se coloca otro, exactamente, pero la información nunca se borra. Okay. Pues es una info que te tiene que mantener ahí. Se tiene que mantener. Bueno, ya casi vamos a terminar, ya falta poquito. Espero que no se decepcione. No, todo bien. ¿Nos podría compartir un problema complejo al que se haya enfrentado? O sea, una dificultad que haya tenido. ¿Con base de datos? Respecto a la base de datos y cómo lo resolvió. Con base de datos. Les hemos tenido dificultades con base de datos, ¿no? Hemos tenido de muchas otras, pero de base de datos, ¿no? Buenísimo aquí, entonces. Todo bien controlado. De momento sí, es que también este proveedor es un proveedor que es el manejador principal del sistema, pero es un trabajador de un tecnológico, pues entonces como conoce muy bien la dinámica de la escuela, pues no ha habido necesidad. ¿Estás familiarizado con todo este tipo de...? Sí, pues el sistema que nos proporcionan está elaborado o hecho directamente o específicamente para tecnológicos, pues. Entonces, no, de momento no hemos tenido ninguna dificultad. Gracias a Dios. Ni de recuperación de datos, ni de pérdida de datos, ni nada por el estilo. ¿Qué impacto han tenido la adopción de tecnologías en la nube? O sea, ¿antes no utilizaban la nube o siempre han usado la nube en esta base? No, yo creo que sí, antes se utilizaba más lo físico que la nube, pero no sabré decirte a partir de cuántos años para acá es que se ha utilizado la nube, pero desde que yo ingresé aquí se utiliza periódicamente la nube. Todo con la finalidad de tener una buena comunicación con ciertos departamentos. Hay ciertos departamentos, en el caso de escolares, que son los que nos piden base de datos actualizada. Entonces, como ella no puede entrar al sistema o ella no tiene acceso al sistema o esa persona no tiene acceso al sistema, se la proporcionamos a través de la nube, donde nada más ella y nosotros tenemos acceso a esa parte de la nube. En la nube no se sube toda la información todos los días, simplemente cuando ella lo pide. Sí, porque también en la nube tenemos... Sí, no, y también puedes correr el riesgo de que pues te roben la identidad o pierdas... sí, o te la hackeen y pues ahí están todos tus datos. Entonces se hace casi siempre físicamente el respaldo y se sube periódicamente a la nube. Bueno, ya para terminar, esta es la última pregunta. ¿Cómo se mantienen actualizados a las nuevas tecnologías y tendencias en el ámbito de administración de base de datos? O sea, ya ven que pues, actualmente se han como que metido nuevas tecnologías, como por ejemplo la inteligencia artificial o tal vez programas más nuevos. O sea, ¿cómo o si han metido ese tipo de tecnologías acá? Las más recientes. En base de datos. En base de datos. ¿O todavía no se ha llegado a...? Estamos enfocados ahorita en la seguridad. Ok, entonces no están pensando en cómo adoptar más tecnologías ahorita. De momento no.
De momento no, pero sería necesario. Porque se tiene que actualizar. No nada más la seguridad, sino también Todo lo demás. Ajá. Pero vamos paso a paso. Una cosa a la vez. Una cosa a la vez. Pero sí, sí sería necesario ya actualizarnos en esto. Ok. Bueno, pues ya, esta sería ya la última pregunta, la que le acabo de hacer. Muchísimas gracias por su tiempo. Agradezco que haya accedido a compartirnos un poco de sus experiencias laborales y de su experiencia misma trabajando en este ámbito de tecnológico. Entonces, le agradezco muchísimo. No, de nada, es un placer. Muchísimas poder gracias. contribuir a sus conocimientos.